que haya problemas internos que no estén en el conocimiento de las autoridades, de quienes supervisan? ¿Cómo puede ser que no se puedan anticipar? ¿Cómo puede ser que haya una justicia paralela a la justicia en el sistema penitenciario? Vamos a repasar la información con la que contamos y luego vamos a tener un Zoom con Miguel Petit, que es el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Según indicó el director nacional de rehabilitación, Luis Mendoza, la situación tuvo su punto cúlmine a última hora de este martes dentro del sector 2B del módulo 3 de la cárcel de Santiago Vázquez, ex Comcar. El propio director del INR explicó a Telemundo que la situación se generó por problemas de convivencia entre los reclusos de ese módulo y que además incidieron viejas rencillas que vienen ocurriendo en ese sector desde hace varios meses. Este martes, a última hora, un grupo de reclusos prendió fuego un celdario para hacer que los reclusos que estaban allí salieran y allí dio inicio el enfrentamiento. El saldo fue de 2 reclusos muertos, uno de ellos calcinado durante el enfrentamiento. El otro falleció camino a la enfermería del Comcar tras ser apuñalado con un corte carcelario. Además, otros 5 reclusos resultaron heridos, uno de ellos de gravedad, con quemaduras de diversa índole en el cuerpo. Los otros 4 heridos no presentan gravedad, aunque tienen cortes y puntazos también producidos con cortes carcelarios. En tanto, la justicia investiga lo sucedido en manos de la Fiscalía de Homicidios de Segundo Turno. Según informaron autoridades del Ministerio del Interior, no hay todavía personas detenidas ni sospechosas por estos hechos. Trabajaron en el lugar funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación, Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, bomberos, policía científica y personal de la División de Investigaciones de la Jefatura de Policía. Ven, por ahí se escuchaba, ¿no? En el tape, problemas de redesillas internas. Bueno, cuando una persona entra al sistema penitenciario, en el mejor escenario porque así corresponde, porque tiene una culpa que expiar y tiene que supuestamente rehabilitarse, ya va a padecer todos los déficits del propio sistema. Pero además resulta que va a padecer un sistema de justicia interno, pro forma, puertas adentro, que escapa al conocimiento de quienes tienen que velar por ellos y establecer el orden entre ellos, además. Uno lo ve esto en las películas, lo vemos en nuestras noticias, y yo siempre digo, pero ¿y qué se puede hacer con esto? ¿Nada? ¿Es mala voluntad de quienes están vigilando las cárceles? ¿De verdad es mala voluntad? ¿De verdad es que se corrompen los funcionarios que dejan que crezca uno y sea un poderoso, un recluso, en detrimento de otros reclusos más débiles? ¿Eso puede ser así o hay algo que nos falta saber? Una lógica que es imposible entender desde la afuera. Es más, no me sorprende que recibir en el día de hoy, durante el programa, mensajes hasta de reclusos, porque algunos pueden tener celular, aparentemente, otros no. Digo, hay cosas que no se entienden, insisto, por falta de conocimiento, por falta de estar allí desde la afuera, no se entiende. No sé, cuando esté el Zoom me avisarán. Ah, ya lo tenemos pronto. Bien, entonces arrancamos por ahí, después vamos al panel. Bienvenido, Pablo Casas. ¿Veranito lindo? ¿Descansó? Muy bien, muchas gracias. Juan Miguel Petit, lo tenemos en este momento vía Zoom. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un saludo a ustedes y a toda la teleaudiencia. No sé si estaba escuchando esas preguntas Sí. al aire que me hago, que se hace todo el mundo en definitiva, y que lo vemos en las películas, pero lo vemos en nuestras propias noticias, las nacionales, la información doméstica, ¿no? Que se arreglan asuntos internos entre reclusos y bandas. ¿Quién ahí deja crecer a un mandamás? ¿Quién deja que se imponga? ¿Qué es eso? ¿Cómo se dan esas situaciones? Bueno, lo primero, decir que esto fue un hecho muy doloroso, muy impactante, que conmocionó a todos los funcionarios. 2 muertos, 5 heridos graves, creo que hay 3 o 4 de ellos que ya están en el CTI, el Centro Nacional de Quemados. No es un tema de mala voluntad de los funcionarios, al revés. Ayer hubo, cuando explota la pelea entre 2 o 3 celdas, cuando los funcionarios llegan, cuando logran llegar, hay problemas de escasez de funcionarios, de comunicación, pero en el sentido de que no hay un sistema de videocámaras, hay hacinamiento, hay el doble de población en ese módulo. Esto es algo que viene de larga data, no es algo que se inventó
hace poco. Está clarísimo, sí. Se enfrentó antes, se enfrenta ahora, pero todavía no se ha logrado resolver. Y cuando ellos llegan, inclusive hubo funcionarios, el jefe de servicio, que entró a una celda incendiada a rescatar a los heridos. Hubo uno de ellos que él rescató, que estaba muy grave, que falleció, que estaba ya muy mal. Logró rescatar a otros que estaban heridos dentro de la celda. O sea que el problema no está ahí, no está en la mala voluntad de los funcionarios, que bastantes cosas se evitan. Habrá buenos y malos, como en todos los órdenes, en todos los ámbitos de la vida. El tema es un tema estructural. Un tema estructural que el país ha tenido, no ha resuelto, que ha mejorado. Ha tenido una reforma penitenciaria, sobre todo en el periodo 2000-2015, que tuvo un impulso muy grande. Después creo yo que se enlenteció y ahora encuentra un nuevo capítulo, dificultado por el COVID, pero donde también se retoman los logros y las materias pendientes. Es un momento que para mí, yo no me gusta hacer declaraciones grandilocuentes ni recetas en esta circunstancia, porque no es un momento de tragedia, de dolor, y que no hay que apoyarse en la tragedia para decir las cosas en lo que uno cree. Tampoco es para quedarse en silencio, porque si no sería la insensibilidad naturalizar esto y resignarlo de la política pública, cuando la política pública lo que debe es justamente defender la vida y la vida de todas las personas. Entonces yo creo como conclusión que hay un problema estructural donde el sistema penitenciario está desbordado con hacinamiento que implica condiciones antinaturales de vida, porque no es natural compartir un dormitorio las 24 horas con 8 personas y un pequeño baño. Eso la persona ahí no se rehabilita, se vuelve más agresiva, la violencia termina explotando por cualquier cosa. Y creo yo que hay un artículo de una ley, la ley de urgente consideración, que creo que fue votado por todos los partidos políticos, que llama a que el Estado tenga una estrategia nacional penitenciaria. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Se ha venido manejando muy bien la emergencia sanitaria dentro de las cárceles, la emergencia penitenciaria, se han tomado medidas como construcción de camas donde faltaban, se ha atendido este mismo módulo que estaba muy mal, se había mejorado, el encargado del módulo y su equipo, estuve con ellos, han trabajado muchísimo, estaban desolados con lo que había ocurrido, pero evidentemente se requiere algo más, se requiere algo que va más allá de lo que pueda hacer un funcionario, un director, se requiere una política pública que abarca también a otros organismos del Estado y a otros poderes del Estado. Ese artículo de la ley urgente consideración llama una estrategia nacional penitenciaria. Yo creo que ese tiene que ser el espacio en el cual el país dilucidar cómo tener un sistema donde se pueda frenar la violencia con la que llega la persona que va privada de libertad y transformarse en ciudadanía. Bien. Creo que hay algunas pistas, hay que pensarlo entre todos. Ni yo ni nadie tiene la receta mágica. Esto no es un tema ni de esta administración, ni la anterior, ni la tras anterior, ni la que venga. Es un tema de todas las administraciones. Y bueno, algunas pistas hay, pero yo creo que hay que pensar mucho y no caer en la resignación. Pero hoy es un día, sí, sin duda, muy impactante. Hablando justamente de esas pistas, deduzco que son las que ya se han manejado desde hace tiempo, ¿no? Evitar el hacinamiento, mejorar las condiciones mínimamente edilicias, ¿no? Como para que la vida cotidiana ahí tenga un poco más de dignidad, todo lo que sean programas de rehabilitación, supongo que por ahí va la cosa. Ahora, trabajar con el entorno y sus familias, también el afuera. Pero una pregunta bien concreta. Es también importante saber, por ejemplo, ir a fondo en cuál fue el conflicto, qué fue lo que generó este incidente, esta bronca entre determinados reclusos o grupos de reclusos. Saberlo, sí. ¿No podría colaborar porque seguramente que allí en ese mundo paralelo, interior del sistema penitenciario, surgen un montón de situaciones carentes entre muchas otras cosas, de justicia, ¿no? Entonces, porque están los fuertes y los débiles, como en el mundo, también ahí, como en cualquier sociedad, digamos. Hay que conocerlos para ver si se puede colaborar y ayudar a dirimirlos también esas propias redecillas internas, o que se arreglen como puedan, y entonces van a seguir pasando. Sin duda, esto no se arregla con una sola tecla.
acá se requiere todo un teclado completo. Una de las cosas pasa por lo que tú bien decís, saber qué pasó en el hecho concreto. ¿Cuál fue el disparador Claro. de esta violencia? Porque esto fue un hecho de violencia extremo, muy extremo, donde quienes agredieron con extrema violencia. Es muy importante que en las cárceles no haya impunidad, que se investiguen los hechos. Es muy importante, creo yo, lo hemos recomendado de nuestra oficina desde hace ya varios años, una fiscalía penitenciaria especializada. Hasta hoy al mediodía no se había constituido en el lugar la fiscalía. Yo creo que es importante en un hecho de esta gravedad como señal que la fiscalía se constituya en el lugar de los hechos. Hubo 2 muertos y hay 5 heridos graves, muy graves algunos de ellos. Creo que tiene que haber una fiscalía especializada y que los hechos dentro de la cárcel tienen que ser investigados. Se cometió, sí, a la policía, al Departamento de Inteligencia Penitenciaria, obviamente a informar a la fiscalía sobre los hechos, pero creo que requiere ser aclarado qué fue lo que pasó. Pero yendo a la respuesta a tu pregunta, la acumulación de violencia, cuando hay condiciones anormales de convivencia, cuando hay hacinamiento, cuando si tú tienes una celda que es para 4 personas, la tenés con 7, 8, 9 personas, se genera una acumulación de violencia compactada, condensada, que la termina siendo, hemos visto muertos y homicidios por una rocola, por un parlante, por un celular, por un puesto de trabajo, Sí, no por lo una dudo. comisión, por Pero un colchón. no lo dudo, pero Entonces, tal vez detrás de esos episodios hay otra cosa mucho más grave que la rocola o que el colchón. puede Y haber un de todo. delito que se da Obviamente hay muchas veces. permanentemente, que se le está vulnerando los derechos a otro o a la familia fuera de otro. Digo, pueden pasar tantas cosas, ¿no? Bueno, todo eso que tú decís se condensa. O sea, la cárcel justamente, la cárcel es un lugar donde se resumen todos los grandes problemas sociales. Los más extremos que uno ve sueltos, una familia, una persona que tiene un muchacho que no puede estudiar, que tiene alguien que es consumidor problemático de sustancias, que tiene una alteración de salud mental, que tiene una persona, un hijo con esquizofrenia. Bueno, en la población que va a la cárcel, esos problemas están multiplicados. Claro. Son familias con enorme cantidad de adversidades, con muchos problemas, con necesidades de apoyo. Sí, cometieron delitos distintos, pero antes de eso hubo toda una película de problemas, de nuevo, de carencias, de golpes de la vida, de traumas, y la cárcel es la oportunidad de transformar eso en una vida normal. Entonces, todo eso que tú decís está condensado. Para enfrentarlo se requiere mucha intervención técnica, muchos programas, mucho tratamiento, mucha educación, mucho trabajo con la familia, salud mental, tratamiento de las adicciones, seguridad, sin duda que la seguridad es muy importante. Entonces, un conjunto de cosas. Por eso recalco de nuevo, el Estado está obligado, por ley, se comprometió el propio Estado formula esa ley, debe elaborar una estrategia nacional penitenciaria para salir de la emergencia, para salir del caso concreto, para salir de esto que es episódico. Es muy triste decirlo, pero sabemos que esto lamentablemente se repite. Hubo 44 muertes en Pisón el año pasado, pero 18 fueron homicidios, 15 suicidios. Entonces, a ver, la violencia ocurre en cualquier contexto, hasta en la mejor cárcel del mundo y en el mejor barrio del mundo y en el barrio de las personas más pudientes del mundo. No se puede prevenir del todo porque está en la esencia humana. Sí, ahora, pero una cosa es del todo hay y muchas otra cosa cosas es que sí se puede 44 por bajar, que se año. puede filtrar y está en manos de la política pública poder hacerlo. Dígame, Petit, porque nos queda pocos minutitos, ¿cómo, y aprovechando estos minutos de cámara y de tiempo que tal vez haya muchos reclusos que puedan estar mirando, ¿cómo se tranquiliza a una población carcelaria, en especial la del ex-Comcar, después de un episodio tan duro y tan fresco además? ¿Cómo se le lleva tranquilidad? Bueno, sí, doy testimonio de que mucha gente lo ve a ustedes en la cárcel. Sí, sí, es así. Lo sé, me lo han comentado, y por eso es importante saber que ellos son parte de este gran barrio que es su país, ¿no? Hasta que no asumamos eso, vamos a pensar que quienes están ahí son seres extraños, que los eligió la lotería, que no tienen nada que ver con nosotros. No, todos los años hay 6.500 internos que vuelven a las calles, hay 10.000 personas con medidas alternativas,
¿Y cómo se vuelve a la tranquilidad? Tratando del principio básico desde el año 1955, formulado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tratando que la vida en una cárcel sea lo más normal posible. Y te aclaro que cuando yo hago estos comentarios, los hago y me siento parte del sistema y me siento también responsable por estas cosas que pasan. Y me siento responsable de no convencer, de no ser totalmente contundente y totalmente claro. No hablo como un profeta que pontifica y señala errores de los demás. Me siento parte del desastre que ocurrió y cada vez que hay una carencia me siento responsable de no poder haber logrado que quienes pueden tener los recursos o las decisiones o el sistema o los acuerdos, pero no lo hablo desde afuera, no señalo los errores de otro, también me miro en el espejo, porque esto es un tema, la política criminal, la política de rehabilitación, la política penitenciaria, en materia de los tres poderes del Estado. Mi rol es de observar, de denunciar, de investigar y de plantear los temas y tratar de convencer. ¿Cómo se soluciona esto? ¿Cómo se pacifica? Vida normal. ¿Qué es la vida normal? Educación, trabajo, salud, convivencia, no hacinamiento, espacio para cada uno, intimidad para dormir, para ir al baño, para estar solo, para estar contento y bueno, para trabajar. La persona que tiene un problema de salud mental, atendido médicamente. La persona que tenga que aprender un oficio, aprender un oficio. La persona que tiene una familia, vincularse con la familia, etcétera, etcétera. Es un trabajo intensivo. La cárcel es el CTI de la política social. De nuevo, se condensan todos los problemas extremos que están sueltos en la sociedad, en la cárcel se concentran. Es como, de nuevo, como un CTI. La persona que llega a un CTI no llega por una cosa aislada en general. Digo, estoy haciendo un paralelismo un poco No, burdo, pero es bien, pero es así. ilustrativo, está bien. Entonces ahí se requiere una enorme tecnificación, una enorme intervención, una intervención que tiene todo eso, que tiene que ver, hay un rol obviamente de la policía, de la seguridad, sí. Pero también hay un rol que el objetivo, porque el mandato constitucional es muy claro, es asegurar a la persona, privarla de libertad para que vuelva a la sociedad, para que se reeduque, para que se rehabilite, para que tenga un nuevo proyecto de vida, para que se rearme con su familia. Y si tiene muy malas condiciones, si llegó muy mal y tiene un problema de salud mental, por lo cual era una persona que cometió grandes agresiones, bueno, habrá que trabajar su salud mental, habrá que ver cómo se resuelve su tema de adicciones, etcétera, etcétera. De nuevo, yo tengo la gran ilusión de que este año se pueda implementar esa estrategia nacional penitenciaria, que se convoque a todos los actores, que se establezcan planos de mediano y largo plazo, y entre otras cosas, y termino con una pista, porque aprovecho lo que me dijiste en los últimos segundos, las medidas alternativas. Es clarísimo que hay una cantidad de personas que por delitos leves están en la cárcel y que si el país tuviera un sistema de medidas alternativas creíble, fuerte, que no fuera solamente presentarse a la comisaría, sí, supervisable, o que lo llamen además, a la comisaría, ¿no? por teléfono a ver si está en la casa. Un sistema de rehabilitación, tendríamos muchísimo más espacio en las cárceles, podríamos trabajar mucho mejor con los casos más complejos, más necesitados, y podríamos evitar que se use la cárcel para situaciones que perfectamente pueden evitar romper el trabajo de la persona, romper la familia, romper su vida cotidiana, dejarle una huella que le va a impedir después insertarse. Clarísimo. Pero esto requiere un plan estratégico, un programa a largo plazo, acuerdos políticos, acuerdos legislativos, acuerdos entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, criterios comunes. Y de nuevo, no lo hago desde afuera, me siento parte del problema y me siento también mal por lo que pasó y siento que también soy parte de esas carencias. Le deseo de verdad toda la energía posible, Petit, para que logre convencer a quienes usted sabe tiene que convencer para llevar adelante estas estrategias. Muchas gracias por su tiempo. Convencernos en común, porque esto es hablar y descubrir entre todos un camino. Muchas gracias. A usted. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Y arrancás tú, Pablo, ¿sí? Bueno, cómo no. Ya venimos. Para que no tengas que elegir.